El aliento que todo lo abarca. Había un hombre que, después de años de búsqueda, se sentó a la sombra de una antigua higuera, donde el viento susurraba entre las hojas como si transportara antiguos secretos. Su nombre ya no importaba, lo que quedó fueron las marcas del tiempo en sus manos y la certeza de que, algún día, incluso esas cicatrices serían borradas. Había leído, construido, amado y perdido, y ahora, con los ojos entrecerrados, revisó las palabras de un sabio que, siglos antes, también había mirado al sol y dicho, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero no fue desesperación lo que encontró allí. Era algo más profundo, la verdad desnuda, sin adornos, que solo aquellos que ya han caído pueden ver. La primera enseñanza me llegó como un soplo, la vida es breve, pero no por eso carece de sentido. El sabio de Eclesiastés no negó la belleza del mundo, acabo de recordar que, como la flor que florece al amanecer y se marchita al anochecer, nuestro paso es rápido. Pero fue precisamente esta fragilidad la que hizo de cada risa, cada lágrima, cada elección un acto de valentía. El hombre entendió que no necesitaba ser eterno para ser importante. Además, el trabajo no es un fin, sino un medio. Recordó las noches de insomnio, los proyectos que consumieron su juventud, la ilusión de que el próximo logro finalmente lo colmaría. ¿Qué beneficio obtiene un hombre de todo su trabajo? Repitió la voz antigua. No fue una invitación a la pereza, sino un llamado a la sabiduría, trabajar con las manos, sí, pero sin dejar que el trabajo te robe el alma. Plantar, cosechar, compartir, al final del día, saber descansar. La alegría es un regalo, no una recompensa. Durante años retrasó la felicidad, creyendo que llegaría más tarde, después del éxito, después del matrimonio, después de la jubilación. Pero el sabio dijo, ve, come tu pan con alegría y bebe tu vino con corazón alegre. La vida no era un contrato donde la felicidad era el premio final, era un banquete al que siempre había estado invitado. La justicia y la injusticia coexisten y esto no invalida la lucha por el bien. Anteriormente se había sentido indignado por la crueldad del mundo y se preguntaba por qué los malvados prosperaban mientras los justos sufrían. Pero Eclesiastés no ofreció respuestas fáciles, solo la certeza de que, incluso bajo el sol donde todo parece repetirse, cada acto de bondad fue una semilla plantada en la eternidad. El silencio es tan poderoso como las palabras. ¿Cuántas veces había hablado por hablar, llenando el vacío de ruido? Mejor es el fin de las cosas que el principio, mejor es el paciente de espíritu que el altivo de espíritu. Aprendió que no era necesario compartir todo el dolor ni expresar todas las opiniones. A veces lo más sabio era escuchar, incluso el silencio de Dios. La riqueza no compra la paz. Recordó los días en los que creía que el dinero lo solucionaría todo, el miedo, la soledad, la incertidumbre. Pero el sabio advirtió, quien ama el dinero nunca tendrá suficiente. La verdadera abundancia no estaba en lo que tenías, sino en lo que podías dejar ir. El tiempo cura, pero también revela. Las heridas se cerraron, pero dejaron marcas que contaban historias. Los amores pasaron, pero enseñaron sobre lo efímero y lo eterno. Todo tiene su tiempo determinado, y hasta las lágrimas tenían su razón de ser. La humildad es la base de la verdadera sabiduría. Alguna vez había sido arrogante, seguro de que sus convicciones eran inquebrantables. Pero la vida, como un río, erosionó sus certezas, dejando solo lo esencial, en la multitud de consejeros está la seguridad. Reconocer que no lo sabía todo fue el primer paso para aprender de verdad. El miedo a la muerte no debe paralizar la vida. Ya había temblado ante la idea del final, como si la muerte fuera una sombra que lo persiguiera. Pero el sabio dijo, los vivos saben que van a morir, pero los muertos no saben nada. No fue una invitación al nihilismo, sino a la urgencia de vivir plenamente, sin miedo. La amistad es un refugio. En medio de las decepciones, descubrió que pocos vínculos resistían el tiempo, pero los que sí lo hacían eran más fuerte que el bronce. Dos son mejores que uno, porque ganan mejor por su trabajo. No se trataba de cantidad, se trataba de profundidad, un hombro sobre el que llorar, una voz sobre la que reír, una presencia que decía no estás solo. La búsqueda de significado es parte del viaje. Ya había buscado respuestas en filosofías, religiones, logros. Pero Eclesiastés no ofreció un mapa, ofreció una linterna, Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Quizás el significado no estaba en el destino, sino en el camino mismo, en las preguntas, las caídas, los nuevos comienzos.
La paciencia es un arte. ¿Cuánto tiempo había perdido intentando apurar lo que no se podía apurar? Date prisa despacio, pareció decir el sabio. No se podían forzar las estaciones, la cosecha llegaría a su tiempo. La gratitud transforma lo ordinario en sagrado. Miró sus manos callosas, el pan sobre la mesa, el cielo al atardecer, y comprendió, no hay nada mejor para un hombre que comer, beber y disfrutar de su trabajo. La vida no necesitaba milagros para ser milagrosa. La muerte no es el final de la historia. El sabio no negó el misterio, simplemente recordó que, así como el polvo regresa a la tierra, el espíritu regresa a Dios. No fue un consuelo barato, sino una promesa, nada de lo que era verdad se perdía para siempre. Y la mayor sabiduría es temer a Dios y guardar sus mandamientos. No por miedo, sino por amor. No por obligación, sino por reconocimiento. Porque, al final, todo lo demás fue como un soplo, pero esto quedaría. El hombre abrió los ojos. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de dorado y morado. No tenía todas las respuestas, ni las necesitaba. Le bastaba saber que, bajo el mismo sol que había iluminado al sabio del Eclesiastés, su vida, breve, frágil, preciosa, tenía un lugar. Y eso fue suficiente. El viento soplaba suavemente entre los árboles, trayendo olor a tierra húmeda y hojas secas. El hombre se puso de pie, sacudiéndose el polvo de la capa que había usado durante décadas, como si el tiempo no lo hubiera tocado. Sus manos, aún firmes a pesar de las marcas de los años, acariciaron el áspero tronco de una higuera que él mismo había plantado en su juventud. El árbol ahora era alto, sus ramas extendidas como brazos que bendecían la tierra. A lo lejos, el pueblo empezaba a encender sus lámparas de barro, puntos de luz parpadeantes en el crepúsculo. Oyó las risas de los niños corriendo por las calles de tierra, el sonido ahogado de voces que se llamaban unos a otros. Allí no había prisa. El tiempo fluía como el río que surcaba los cerros, lento y seguro, sin importarle las tareas de los hombres. Caminó hasta el pozo en el centro de la plaza, donde las mujeres se reunían al final del día para llenar sus cántaros. Uno de ellos, con el pelo gris recogido en un pañuelo descolorido, levantó la vista y sonrió. Era Miriam, viuda de su viejo amigo Eliezer. Sin decir nada, le entregó un trozo de pan, aún caliente, envuelto en un paño limpio. Aceptó, agradeciéndole con un gesto, y se sentó en la piedra lisa junto al pozo, donde tantos antes que él habían descansado. El niño de Judá ha regresado, murmuró un hombre más joven, apoyado contra la pared de una casa, afilando una hoz. Dicen que trae noticias de Jerusalén. El anciano masticó el pan lentamente, saboreando la harina tostada y la sal gruesa. Jerusalén. La ciudad que alguna vez fue el corazón del mundo, ahora reducida a susurros y leyendas entre los que quedaron. No preguntó nada. No era necesario. Las noticias siempre llegaban, como golondrinas en invierno, incluso cuando nadie las llamaba. Un niño, cubierto de polvo y con las rodillas desolladas, corrió hacia él y le tomó la mano. Abuelo, cuenta otra vez la historia del rey que lo perdió todo y ganó el cielo. Él se rió suavemente, pasando sus dedos por el cabello enredado del chico. Él no era un rey, pequeña. Era solo un hombre. Como yo. ¿Cómo estarás? Pero era sabio. La sabiduría no es trono ni corona. Es una semilla. Señaló la higuera. La plantas, la riegas con lágrimas a veces, y un día da frutos como tú no. En sus hijos cosecharán. Pero eso no importa. El chico frunció el ceño, tratando de entender. Al viejo no le importó. Algunas cosas tardaron toda una vida en comprenderse, si es que alguna vez lo hicieron. Cuando cayó definitivamente la noche, se levantó y caminó hasta las afueras del pueblo, donde el terreno descendía suavemente hacia el valle. Allí, entre las piedras blancas que marcaban a los que se habían ido, se arrodilló. No había nombres grabados, solo el conocimiento silencioso de quién había sido amado. «Lo sabías», susurró, como hacía todas las noches. Siempre lo supieron. El viento respondió moviendo la maleza entre las lápidas. No había tristeza en su corazón, solo una profunda quietud, como la de un campo después de la cosecha, cuando la tierra descansa antes de renacer. Cuando regresó, la luna ya brillaba sobre los tejados de paja.
Dentro de su modesta casa, la lámpara parpadeaba sobre la desgastada mesa de madera. Cogió un pergamino amarillento y lo desdobló con cuidado. Las letras, dibujadas con tinta hace generaciones, todavía decían: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero debajo, con una letra temblorosa que él mismo había añadido años atrás, decía: excepto esto. Y sonrió. Porque, al final, era verdad. Excepto esto. Excepto el amor que persistía como una raíz bajo la nieve. Excepto la fe que no necesitaba pruebas. Excepto la esperanza que, como el sol, siempre vuelve a salir. Se tumbó en la estrecha cama y escuchó el canto de los grillos. Mañana sería otro día. Y luego, otro. Hasta que no lo fue. E incluso entonces algo quedaría. Cerrar los ojos era como sumergirse en un río tranquilo, sabiendo que la corriente te llevaría a donde necesitabas ir. No hubo miedo. Nunca lo hubo. Porque la historia no terminó ahí. Nunca terminó. El viento soplaba suavemente por la ventana entreabierta, trayendo olor a tierra húmeda y flores nocturnas. Las páginas del libro, ahora reposadas sobre su pecho, subían y bajaban al ritmo de una respiración cada vez más lenta, como si el tiempo propio del cuerpo se alineara con el tiempo de las cosas eternas. Las palabras escritas excepto esto parecían flotar en el aire, disueltas en la tenue luz de la habitación, mientras la tinta centenaria brillaba débilmente, como si todavía estuviera húmeda. Afuera, la luna llena derramaba plata sobre los campos dormidos. Las sombras de los árboles se extendían largas y quietas, como manos entrelazadas en oración. No lo vio, pero sabía que estaba allí. Siempre lo ha sido. No como una presencia física, sino como la esencia que persiste cuando el cuerpo ya no puede contener al alma. Era el aroma del pan recién horneado los domingos por la mañana, las risas que resonaban en los pasillos vacíos, el tacto que aún ardía en la palma de la mano, décadas después. Excepto esto, repitió en silencio, y la habitación pareció suspirar en respuesta. Algo se movió en la oscuridad. No es un ruido, sino una perturbación en el aire, como cuando una mariposa bate sus alas demasiado cerca de tu cara. No abrió los ojos. No fue necesario. Reconoció el peso ligero en el borde de la cama, el calor que no calentaba, sino que envolvía. Una voz, o el eco de una voz, susurró palabras que no necesitaban sonido para ser entendidas. Eran los mismos que ella había repetido en el último momento, cuando sus dedos se entrelazaron con los de él por última vez: no es un adiós. Es solo un pequeño silencio. El libro que tenía sobre el pecho se abrió solo, como si lo hubieran hojeado manos invisibles. Las páginas pasaron hasta quedar en blanco, en la mitad del volumen, donde nunca hubo nada escrito. Y luego, lentamente, empezaron a aparecer cartas, trazadas con una letra que conocía mejor que la suya. No era tinta, sino luz, un brillo pálido que se posaba sobre el papel como rocío sobre una telaraña. Siempre supiste que la historia continúa, decía. Simplemente no sabía que serías tú quien lo escribiría ahora. Él sonrió de nuevo. Esta vez, la sonrisa se extendió más allá de su rostro, impregnando la habitación, la casa, la noche. Era la sonrisa de alguien que por fin entiende que las cosas más importantes nunca se dicen en voz alta. Cuando el primer rayo de sol tocó la ventana, la cama estaba vacía. Sobre la almohada, solo el libro, abierto en la página donde aún brillaban las palabras, aunque la tinta ya no era necesaria. Excepto esto, repetían, mientras el viento se llevaba la última hoja seca de otoño, como una carta sin destino. Y el mundo continuó. Como siempre continuó. Como siempre continuaría. La luz de la mañana entraba por la ventana entreabierta y se deslizaba sobre los muebles como un suspiro. El libro permaneció abierto, pero las palabras ya no brillaban. La tinta, ahora común, parecía haber absorbido toda la magia de la noche anterior, como si el papel se hubiera saciado de lo que no era suyo. Solo aquellos que miraban muy de cerca notarían que las letras revoloteaban ligeramente, como hojas en el viento, a pesar de que no había viento en la habitación. Afuera, la ciudad amaneció sin darse cuenta de que algo había cambiado. La gente pasaba por las calles con sus pasos apresurados, los pájaros repetían los mismos cantos de siempre y el olor a pan recién hecho se mezclaba con el aire frío de principios de invierno.
No había nada que indicara que, en algún lugar entre los tejados y las nubes, se había abierto una puerta donde antes ni siquiera había una pared. Él ya no estaba allí. No en el sentido de que otros lo entenderían. Su cuerpo no había dejado huellas, ni sombras, ni siquiera el recuerdo de un peso sobre el colchón. Pero si alguien prestara atención, y nadie nunca prestó atención de la manera correcta, vería que las cosas a su alrededor habían adquirido una especie de profundidad. Los colores eran un poco más brillantes, los sonidos un poco más claros, como si el mundo hubiera sido ajustado por manos invisibles, sintonizado con una canción que solo él podía oír. El libro, sin embargo, no estaba solo. Sobre la mesilla de noche, donde antes solo había polvo, ahora descansaba un bolígrafo. No era un bolígrafo cualquiera, el mango era de un marfil tan pálido que casi parecía traslúcido, y la punta, en lugar de metal, estaba hecha de algo que no reflejaba la luz sino que se la tragaba, como un pequeño agujero en el tejido de la realidad. Junto a ella, una hoja de papel en blanco, doblada por la mitad, como si esperara algo. Nadie tocaría ese papel. Ni ese día ni el siguiente. La criada que entraba a ordenar la habitación pasaba los dedos por la mesa sin verlo, como si su presencia fuera un secreto reservado solo para quienes ya sabían la verdad. Y la verdad, como siempre, fue sencilla, algunas historias no terminan. Simplemente esperan. Días después, cuando la luna volvió a estar llena, el papel desapareció. No fue desgarrado, ni quemado, ni arrastrado por el viento. Simplemente dejó de estar ahí, como si nunca hubiera existido. Pero en el lugar donde antes había reposado, apareció sobre la madera de la mesa una sola palabra, grabada sin pintura, sin ranura, como si hubiera brotado de la propia veta de la madera. Ahora. Y el mundo continuó. Como siempre continuó. Como siempre continuaría. Solo que esta vez algo había comenzado. La palabra permaneció allí, inmóvil, mientras las semanas se convertían en rutina. La criada, al pasar el mantel sobre la mesa, sintió un ligero cosquilleo en los dedos, como si la madera respirara. No se lo mencionó a nadie. Algunas cosas es mejor mantenerlas en silencio, y ella, que había visto sombras bailar en los rincones de habitaciones vacías, conocía una advertencia cuando la veía. En la ciudad, el reloj de la plaza central se detuvo a las 3:27 de la mañana, hora en la que nadie estaba despierto para presenciarlo. Las manos se congelaron sobre el número 12, como si el tiempo hubiera dudado antes de continuar. Los vecinos no se dieron cuenta hasta el mediodía, cuando el sol ya estaba alto y el calor ondulaba el asfalto. Algunos se rieron, otros se quejaron de la pereza de la reparación, pero nadie se ofreció a subir a la torre y ajustar los engranajes. Mientras tanto, a orillas del río que atravesaba la ciudad, un hombre con un abrigo gris observaba correr el agua. No había suficiente calor para justificar el abrigo, pero lo llevaba como si lo llevara puesto. Si había algo dentro de los pliegues de la tela, algo que no se podía ver, solo sentir. Sus dedos, delgados y pálidos, jugaban con un pequeño objeto metálico, una llave que no abría ninguna puerta conocida. No se sorprendió cuando el niño apareció a su lado. Una niña de no más de 10 años, vestida con un vestido descolorido y zapatos que alguna vez habían pertenecido a otra persona. Ella no habló. Simplemente extendió la mano, abierta, como ofreciendo o pidiendo algo. En el centro de la palma de su mano, una segunda llave, idéntica a la primera, pero ennegrecida por el tiempo, como si la hubieran enterrado y luego desenterrado. El hombre no preguntó de dónde lo sacó. Tampoco se preguntó por qué, cuando tocó la llave de la niña con la suya, un sonido agudo, casi imperceptible, vibró en el aire, como el chasquido de un hilo de plata al ser tirado hasta su límite. El niño sonrió, un gesto rápido, casi doloroso, y luego se giró y corrió hacia los árboles que bordeaban el río. Él no la siguió. Sabía que no era necesario. Esa misma noche, la palabra que había sobre la mesa desapareció. En su lugar, se abrió una fina grieta en la madera, como un suspiro retenido demasiado tiempo. Algo oscuro y húmedo corrió por ella, no como pintura, sino como si la mesa misma estuviera sangrando. El líquido formó letras que se secaron al instante, dejando tras de sí una frase que no estaba en ningún idioma conocido, pero que aún así hacía arder tus ojos al leerla. Lo que se ha dado no se puede devolver. Solo se puede pagar por ello. Y entonces, por primera vez en décadas, la casa gimió. No el habitual crujido de la madera vieja, sino un sonido profundo,
como si las paredes se estiraran, despertando de un sueño que había durado más que vidas. En el sótano, donde nadie había entrado durante años, una puerta que no debería existir crujió sobre sus bisagras, revelando un pasillo estrecho que descendía en espiral, como el caparazón de un caracol. Abajo algo respiraba. Despacio. Pacientemente. Espera.